Bueno, bienvenidos a todos ustedes el día de hoy a nuestro tiempo juntos en esta escuela apostólica. Estoy sumamente gozoso de que podamos reiniciar de nuevo después de un paro corto de casi 2 meses, pero estamos contentos de poder reiniciar este proceso. Y creo de que es bien importante que cada uno de nosotros podamos comprender de que no es simplemente un llamado lo que el Señor puede darnos a cada uno de nosotros, sino que también el Señor tiene que darnos la visión, la estrategia, ah, la, aún los recursos para poder lograr. Anoche tuve un momento deleitoso porque me llamó un hijo en el ministerio. Me llamó muchacho que no está bajo cobertura, pero es hijo ministerial. Y estábamos platicando. Y el Señor lo ha llevado a él a un lugar muy indígena de Guatemala, a un lugar literalmente el 90-95% de toda esa región es indígena. El muchacho es colombiano, la esposa es guatemalteca y me estaba comentando de la visión que el Señor le ha dado de poder establecer una iglesia en cada una de los municipios del departamento en donde Dios lo ha establecido a él. Y me parece tan impresionante, hasta un recompensador para mí. Me da una satisfacción tan tremenda que Dios le esté dando la visión y le esté dando no solamente la capacidad, sino también hasta aún la restricción, porque estábamos hablando acerca de una situación que se había dado esta semana y yo lo traté de animar a que él tomara esa congregación que necesita una paternidad y él me dijo, no, estoy enfocado en lo que tengo esto, no puedo salirme del carril en el cual estoy. Y creo de que cuando nosotros vemos lo que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros, debemos de sumamente gozarnos, porque creo de que no solamente puede haber un llamado, sino también tiene que haber una visión, una estrategia, también tiene que haber una disposición a sacrificio dentro de nuestra propia vida. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy sencillo, pero a la misma vez, para mí, trascendental. Y eso es las marcas de un verdadero padre apostólico. Quiero comenzar con varias ideas que creo que son importantes que nosotros las tomemos antes de leer 1 Corintios capítulo 4. Creo de que es bien importante entenderlo, que si alguien me pregunta a mí, ¿qué es? ¿Qué imagen o cómo podríamos nosotros definir en una forma sencilla lo que es lo apostólico? Muchos podrían definirlo, digamos, por años se ha definido el ministerio apostólico como el ministerio misionero. Para todo el sector conservador de la iglesia cristiana, ellos dicen de que los misioneros realmente son los apóstoles modernos. Los que van, los que son enviados a través de todo el mundo, son a predicar el evangelio, a sembrar iglesias, a abrir campos. Ah, y creo de que no están equivocados en ciertas formas. Para muchos también es un sembrador de iglesias, pero nosotros ahí en un sentido estaríamos traslapándonos con el ministerio evangelístico, porque el ministerio evangelístico realmente es el llamado a sembrar iglesias. A mí me encantaría tener, voy a decir, 10 evangelistas a tiempo completo. 10 evangelistas que estuvieran dispuestos a estar 2 años en cada lugar y sembrar una iglesia y capacitarla, prepararla y transicionarlo al ministerio pastoral. Eso sería fantástico. Pero estaríamos perdiendo el enfoque del ministerio apostólico, porque el ministerio apostólico sí, hay un sinnúmero de ejemplos de siembra de iglesias y de expansión y de multiplicación debajo del ministerio apostólico. Pero si hay una descripción clásica, clara, definida, sencilla,
Esa es paternidad. El apóstol es un verdadero padre. Y creo de que cualquiera que tiene un llamado apostólico tiene que comprender de que la paternidad no es algo que viene como resultado de un reconocimiento apostólico, sino la paternidad es parte del ADN de una persona que tiene un llamado apostólico. Y, 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 y antes del reconocimiento ya ha manifestado una paternidad. Cuando mi papá estaba vivo, cuando mi papá estaba vivo, él tenía bajo su cobertura a yo lo llamo joven, porque yo ya estoy viejo, ¿verdad? Pero tenía a un hombre que en ese entonces tenía tal vez, yo diría, 38, 39, 40 años. Ya el muchacho ya debe tener sus 45, 46 años. Y el muchacho ya andaba llamándose a sí mismo apóstol. Y yo conocía, porque conozco a este muchacho, lo cargué recién nacido, ¿verdad? Ese no es el asunto. Conozco su trayectoria, conozco su vida, conozco a su familia. Su padre fue como un hermano mío, del alma. Y el muchacho tenía varias congregaciones en México, varias congregaciones en Estados Unidos. Pero yo le hice una pregunta a mi papá, le dije, ¿quién ha procreado a él en el ministerio? ¿Quién es verdaderamente el que él ha procreado en el ministerio? Y recuerda, estoy usando un término muy, muy común, el de procrear, porque procrear es no simplemente sembrar una semilla, en este caso natural esperma, sino el de crear, el de desarrollar, el de poder llevar a una madurez. Y le dije, le pregunté a mi papá y le dije, ¿quién es este muchacho? ¿Qué persona ha levantado él en el ministerio? ¿Quiénes son sus hijos verdaderos en el ministerio que él desde la nada los ha levantado? Y la verdad es de que él había adoptado un montón de gente, pero no tenía hijos que él había criado. Y yo creo que es bien importante regresar a este pensamiento de que en realidad el ministerio apostólico es un ministerio paternal. Y si no hay una paternidad en nosotros, verdaderamente no hay una demostración de paternidad, yo creo que es bien importante que nosotros podamos ah, comenzar en algún punto. Ah, Creo de que en lo natural, y siempre lo natural refleja lo espiritual, en lo natural, digamos, hay gente que uno diría, esta persona no tiene la capacidad de ser papá o mamá. Ellos no tienen ni el menor sentido, pero de repente la muchacha queda embarazada y dentro de ella nace esa maternidad o el muchacho se casa y la esposa está esperando y el muchacho recibe al bebé, lo carga por primera vez y de repente algo se despertó dentro de esa persona, que hay una paternidad definida dentro de su vida. Y lo que yo creo que es bien importante que cada uno de nosotros entendamos es de que la paternidad no viene simplemente porque haya un ADN, sino la paternidad también viene a través de la acción, viene a través de la determinación de comenzar en algún punto. Y por eso yo creo de que desde el principio yo le he pedido a cada uno de ustedes de que cada uno de ustedes se involucre en un nivel de discipulado, de que cada uno de ustedes empiece a desarrollar discípulos, porque yo creo que los hijos nacen del discipulado, los hijos nacen de los discípulos que nosotros estamos teniendo. Y ahí es donde se procrían los hijos y a la larga nosotros vamos a ver de que hay verdaderamente un proceso de paternidad en nuestra propia vida. Creo que hay tres cosas que quiero usarlo como introducción al tiempo de hoy. La primera es, miren, en lo natural siempre se va a reflejar lo espiritual. Y yo no sé, digamos, en este caso, digamos, cuando hablamos en nuestro idioma, yo sé que tenemos una pareja portuguesa entre nosotros, pero en el español, el castellano, paternidad es inclusivo. Paternidad es inclusivo, significa de que paternidad significa padre y madre.
Y la pregunta del millón es, ¿cómo es usted en su, cómo es usted en su paternidad y maternidad personal? En su propia vida, ¿cómo es usted? ¿Cómo se relaciona usted con sus hijos? Porque, digamos, creo de que el estilo de nuestra propia paternidad en lo natural también se va a reflejar en lo espiritual. Porque si nosotros somos personas muy alcahuetas, somos personas muy consentidoras, somos personas que queremos siempre mantener a nuestros hijos casi subyugados, dependientes emocional, espiritual, económicamente a nosotros. Creo de que tarde o que temprano, ese es el tipo de paternidad que nosotros vamos a tener en el ministerio, porque es un modelo que estamos llevando, es una forma de pensamiento que nosotros mismos estamos manejando en nuestra forma de vida, y creo de que eso nos va a afectar y eso va a poner una limitante en nuestras vidas, porque creo de que hay personas que tienen una increíble capacidad de procrear hijos excepcionales en el ministerio, pero los mantienen limitados. Sin hablar mal de nuestra raíz o hablar mal de nuestro fundamento, mi propio padre, mi propio padre, y yo conociendo todas sus fortalezas y todas sus debilidades, él tenía una capacidad excepcional, era un don de discernimiento que Dios le había dado, que simplemente con ver a una persona, él tenía la capacidad de poder ver el ministerio en ellos. Y era una capacidad excepcional. Era fantásticamente algo fantástico de que él podía conocer a una persona por primera vez, quedándosele viendo, lo miraba y después se le acercaba y decía, tú tienes un llamado de Dios, tienes que encarrilar tu vida. Y él tenía esa capacidad de encontrar joyas increíbles en el ministerio. Por eso algunos de los hombres y mujeres más impresionantes que hay en el continente salieron de sus lomos ministeriales. Pero mi papá tenía una debilidad y lo digo como hijo también, porque, digamos, soy hijo natural, pero también fui hijo espiritual. Mi papá tenía una debilidad de mantener a todos sus hijos ministeriales en un nivel de casi adolescencia ministerial. Él mantenía a todos sus hijos ministeriales como en una adolescencia, donde el adolescente de 12, 13, 14 años necesitaba dinero. Papi, dame dinero, dame esto, dame aquello. Tenía que pedir permiso para todo, tenían que recibir la aprobación constantemente de su padre. Y lo que yo vi a través estoy hablando de casi 55 años de caminar con él, fue cómo él perdió docenas tras docenas tras docenas de ministerios fantásticos, excepcionales, los perdió porque ellos llegaban a un nivel que tenían que apartarse de él para poder seguir creciendo. Y en realidad uh, era su forma de aún manejarme a mí. Él quería microadministrar mi matrimonio, él quería microadministrar a muchos aspectos de mi propia vida hasta que yo tuve que distanciarme de él, hasta que yo tuve que poner un límite, una distancia, aunque sea de unos cuantos metros, tuve que poner una separación entre él y yo para que yo pudiera continuar creciendo. Porque había eso, uno de los problemas más graves que yo tuve con Cindy fue de que nosotros, entre ella y yo, nosotros tomábamos decisiones y después mi papá pasaba días tras días tras días tratando de convencerme a que cambiara mi decisión. Y tenía que literalmente escoger entre mi papá y mi esposa, porque yo había dado mi palabra, había dado la cara con mi esposa y era difícil, era un proceso sumamente difícil que tenía que ver entre la relación entre lo natural y lo espiritual. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos que realmente observarnos. Dentro de nuestro grupo hay varios padres de hombres y mujeres ya que son adultos,
pero también tenemos varios que son todavía padres de adolescentes y padres de personas menores y todavía tenemos hasta uno o dos solteros. Y creo de que es importantísimo de que nosotros realmente podamos observar qué tan sana es nuestra relación con nuestros propios hijos en lo natural. ¿Cómo es que estamos nosotros manejando nuestra paternidad con ellos? Porque tarde o que temprano eso se va a reflejar, porque los modelos que nosotros tenemos, que tienen que ver muchas veces con nuestra propia crianza, modelos que nosotros mismos hemos aprendido de otros y también otras situaciones que podríamos nosotros decir que como experiencias difíciles marcan, definen, nos establecen como personas. Y creo de que es tan importante que nosotros podamos considerar eso en nuestra propia vida, no solamente el día de hoy, sino que nosotros podamos considerarlo en una forma permanente para que nosotros nunca seamos el estorbo. Vamos a verlo más tardecito, creo que es bien importante eso. La tercera cosa que creo que es bien importante recordar es esto, de que muchos de nosotros cuando entramos al ministerio, traemos mucha estructura mental y como modelo el pastoreo. Y digamos, muchos de nosotros todavía estamos en el pastoreo y miramos y decimos, yo pastoreo a mi gente de esta forma, yo pastoreo a mi congregación de esta manera. Esta es la forma que yo le doy seguimiento a ellos. Ellos se enferman, yo los visito. Ellos no asistieron un domingo, les doy una llamada. Y tenemos nosotros un estilo de seguimiento pastoral que le damos a la congregación. Y ahora que empezamos a tener hijos ministeriales, tenemos el concepto de que la palabra pastoreo es lo mismo. Porque tenemos que romper paradigmas, tenemos que salir de cierto estancamiento en nuestra propia vida, porque creo de que el problema es, nosotros tenemos que entender, pastorear una congregación y pastorear ministros es dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, hay una pareja que es parte de este grupo que tiene ambos. Tiene hijos adultos y tiene hijos adolescentes. Y una de las cosas que yo he venido hablando con ellos es de que ellos tienen que cambiar su modelo, porque el trabajar con hijos adolescentes es muy diferente que trabajar con hijos adultos. Tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio de proceso. Y si hemos hecho el trabajo correcto en nuestra forma de crianza de ellos hasta los 18, 19 años, después de eso va a ser muy diferente, va a ser hasta mucho más fácil el poder darles a ellos seguimientos, porque, digamos, yo mantengo un contacto con mi familia. Yo tengo 4 hijos adultos con los cuales yo tengo una relación, considero, muy buena. Mi relación, la mejor es con mis hijas. Y digamos, con mis hijas yo tengo una relación donde, digamos, de lunes a viernes hablamos casi todos los días, aunque sea por 1, 2, 3, 4 minutos por teléfono. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bla, bla, bla. Trato, porque como ya todos mis hijos están casados, yo trato de mantener una distancia viernes en la noche, sábado todo el día y domingo todo el día, para que las parejas puedan tener un tiempo de consolidación. Y entonces yo mantengo esa distancia con ellos es el fin de semana para que ellos como pareja puedan tener una mayor intimidad y tener mayor libertad. Pero la cosa es esta, de que la forma que yo los criaba es muy diferente a la forma con la cual yo me relaciono. Un padre pastoral, pudiéramos decir, es como un padre que tiene hijos desde recién nacidos hasta la adolescencia, donde uno tiene que darle supervisión, darle constante seguimiento, porque o si no, empiezan a hacer sus cosas. Este sábado pasado tuve el deleite de tener a mi nieto, el mayor, con nosotros todo el día. Y fui a recogerlo a la casa temprano, como a las 8:30, 9 de la mañana. Y mi hijo me dice, mira, me dice, échale un ojo todo el día, me dice. Así me está diciéndome, échale el ojo a todo el día porque
Está empezando a hacer travesuras, me dice. Esta semana, me dice, agarró una pelotita y la metió en el inodoro y después fue al baño en el inodoro. Yo tuve que meter la mano porque se congestionó el inodoro y yo tuve que meter la mano y embarrarme la mano para poder sacar esa pelota para que pudiera el inodoro correr, porque este muchacho está empezando a hacer sus travesuras. Esa es la paternidad. Y yo me reí, le dije, ¿cuántas veces yo tuve también que embarrarme contigo? Le dije. Esa es la paternidad pastoral. Pero que si yo tuviera que hacer eso con mi hijo, que tiene 30 años de edad, sería irónico. Si yo tuviera que andar limpiando todos los problemas que él ha hecho, yo no lo formé, no lo desarrollé, no lo trabajé correctamente y mi paternidad estaría mal ubicada porque yo estuviera queriendo mantener ese tipo de paternidad en la vida de un adulto. ¿Y qué pasa? Especialmente nosotros dentro de nuestra cultura latinoamericana, nosotros tenemos este concepto, ¿verdad? Hay una maternidad que, y lo digo como en forma de chiste, el hijo ya tiene 60 años, ya es abuelo, pero para la mamá sigue siendo su bebé. Y es un seguimiento donde ha habido tal vez hasta una deshonra al desarrollo de nuestros propios hijos. Ahora, basado en todo lo que he dicho, creo que lo ponemos como un fundamento de paternidad para que todos entendamos hacia dónde vamos. El modelo de apostólico moderno, y traemos nosotros este modelo porque lo hemos visto el abuso, hemos visto el mal uso, hemos visto los excesos que se han dado hasta nosotros en una forma tan denigrante, lo llamamos apostolitis, ¿verdad? Y lamentablemente en eso nos lleva a nosotros a situaciones complejas, a situaciones muy, muy complejas. Y entonces creo que es importante que nosotros veamos el modelo que Dios está estableciendo. Y aquí en 1 Corintios, capítulo número 4, desde el versículo 8 en adelante, estaba meditando esta mañana en preparación para hoy, comenzando en el versículo 7, voy a leerlo. Note usted aquí, dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no hubieras recibido? Recuerde, Pablo le está hablando a los hijos ministeriales. Y, y, uh, y Pablo primero comienza con este versículo 7, que creo que es bien importante que nosotros podamos enfatizar, porque aquí en el versículo número 7, Pablo le dice, todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de alguien. Pablo nos lo menciona en diferentes formas. Por ejemplo, nos habla sobre edificar. Estamos edificando sobre fundamento ajeno. Estamos sobre edificando. Y que nosotros debemos de siempre honrar de dónde hemos recibido lo que tenemos. Y entonces Pablo le está hablando a sus hijos ministeriales, que la tendencia de un hijo ministerial es el de volverse tan independiente que empieza a convencerse a sí mismo de que lo que tiene y el éxito que ha alcanzado es porque tiene algo que es mejor que cualquier otra persona. Hasta aún, esta es la problemática no solamente en lo natural, sino también en lo ministerial. De una relación de paternidad, que el hijo empieza a tener éxito y el hijo tiene más conocimiento que el padre y el hijo tiene más éxito o alcanza más que el padre y empieza a deshonrar y desvalorar al padre, sin entender de que 20 años el padre se sacrificó para poder darle todo lo que necesitaba. El padre dejó de darse ciertas cosas para darle al hijo. Y entonces Pablo le está recalcando aquí, todo lo que tienes lo ha recibido. De cierta forma, cierta manera, no podemos gloriarnos de lo que nosotros tenemos porque lo hemos recibido de algo. Nosotros hemos venido a sobreedificar sobre un fundamento que alguien más ha puesto en nuestra propia vida. Versículo 8. Ya estáis hartos
ya estáis ricos. Sin nosotros reináis y ojalá reinéis para que nosotros también reinemos también juntamente con vosotros. Pablo está recalcando algo que creo que es bien importante. Muy, muy importante. El éxito nunca es singular. Nadie puede jactarse de un éxito. Porque en primer lugar, digamos, algunos de ustedes, digamos, gloria a Dios, algunos de ustedes fueron fundadores de su iglesia. Pero otros vinieron, ustedes son pastor número 3, número 4, número 5, número 6 de la iglesia. Y quiera o no, aunque sean esos 10 pelagatos que usted recibió un fundamento. Pero aunque usted haya sido el fundador, la mitad, el 60, 70% de su congregación no se convirtió bajo usted, sino vinieron ya convertidos. Ya vinieron hasta aún con malos hábitos, pero vinieron ya convertidos. Y entonces usted tiene que aprender a honrar lo que otros han invertido en su propia vida, porque el éxito es compartido. Ahora, ¿por qué le digo yo eso? Porque Pablo lo está viendo desde una perspectiva apostólica y le está hablando a un hijo apostólico, pero le está diciendo que es un camino de dos vías. La primera es, si tu hijo tienes éxito, recuerda de dónde saliste, si recuerda quién invirtió en tu vida, recuerda quién se sacrificó por tu vida, quién se dio a sí mismo por ti. Pero también yo como apóstol tengo que reconocer de que muchos fueron parte también de lo mío. La obra de Gracia Internacional, antes cuando se llamaba por otro nombre, tuvo una crisis donde estaba en camino a una división. Y mi papá, que era el director de la obra en ese entonces, él sintió de que él no iba a dividir la obra. Él pensó en Salomón, pensó en el bebé que estaba bajo pleito por dos madres, y él sencillamente entendió de que la madre que estaba dispuesta a entregar el bebé para no cortarlo era la verdadera madre. Y entonces él dijo, no vamos a dividir la obra. Toda la obra nacional la vamos a entregar. 150 iglesias se entregaron para no dividirlas. Y digamos, por mucho tiempo yo admiré esa cualidad de mi papá. La admiré profundamente porque la vez que él tuvo que ir a firmar papeles legales, dice que era 1 metro de papeles legales, 1 metro entero de papeles legales. Pero un hijo ministerial de él, que es un mentor mío ahora, lo miró a los ojos una vez y le dijo, Norman, tú entregaste todo, pero no comprendiste que tú no fuiste el único que sembró, el único que se sacrificó, el único que dejó el pellejo y dejó sangre y sudor en la obra. Nosotros también lo hicimos. Y cuando tú entregaste lo que nosotros hicimos, también nos robaste a nosotros. Y en este sentido, yo creo que es bien importante reconocer de que el éxito, pero también los alcances apostólicos no se alcanzan. Un apóstol no puede trabajar solo. Si un apóstol está trabajando en equipo, está trabajando en conjunto con otras personas, está desarrollando un plan, una visión para poder alcanzar el objetivo que Dios les ha dado. Ahora, sigamos al versículo 9. Y aquí está en partes. El 9 y el 10 es una parte. Dice, porque a lo que pienso, Dios nos ha mostrado a nosotros los apóstoles postreros como sentenciados a muerte, porque somos hechos espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros necios, por amor de Cristo, vosotros prudentes en Cristo, nosotros flacos, vosotros fuertes, vosotros nobles, nosotros viles. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Hay un sacrificio, que no hay un beneficio más. El beneficio en lo apostólico es los hijos. Los hijos son los que tienen el beneficio. Los padres solo tienen responsabilidad. Y le pregunto, ¿no esa es una comparación
de una paternidad natural. Le pregunto a usted, padre, en lo natural, ¿qué beneficio tiene usted? Usted pasa 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días sin vacaciones, un sacrificio diario. ¿Para qué? Para que los hijos lloren, murmuren, se enojen, pataleen, porque no quieren lo que usted le está proveyendo. No quieren un par de zapatos de 30, 40, 50 dólares, sino quieren un par de zapatos de $200. Estoy usando una alegoría ahí, una comparación. Y Pablo nos demuestra aquí que el beneficio no está en el apostolado, el beneficio está en los hijos. Los hijos son los que reciben el beneficio del sacrificio del apóstol, porque lo apostólico es sacrificio sin beneficios. Ahora, sé de que hay beneficios. Lo entendemos, pero Pablo está recalcando, enfocando, él está fundamentando aquí algo bien importante, que el verdadero beneficio lo reciben los hijos. El sacrificio lo hacen los padres. Ahora, sigamos adelante, versículo 11, 12 y 13 es otro sector de este pasaje. Dice, hasta esta hora, hambrientos, tenemos sed, estamos desnudos, somos heridos a golpes, andamos vagabundos, trabajando, obrando con nuestras manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y sufrimos. Somos blasfemados y rogamos. Hemos venido a ser como la hez del mundo y el desecho de todos hasta ahora. Ahora, un momentito, creo que la pantalla se me fue. Un momentito. Ahí estamos. Miren, yo tuve y recuerde, los casos que yo le doy no solamente son en confidencia, sino que también son casos verídicos. Yo tuve un amigo, y dije tuve, porque él falleció durante el COVID, apóstol, que aunque era amigo mío, yo no estaba de acuerdo con su forma, su manera de trabajar, su estilo de trabajo, porque era una persona que andaba con cierto nivel de, digamos, de prepotencia en su propia vida. Él andaba en vehículos caros, andaba con trajes de 500, 600, 700 dólares. Él pedía y demandaba que le dieran boletos de primera clase, que lo pusieran en hoteles 5 estrellas. Yo no estaba de acuerdo con ese sistema. Digamos, en el caso mío, mi trabajo apostólico es en los hogares. Cuando yo viajo y me quedo en casas pastorales, ese es un trabajo apostólico porque me estoy relacionando con los pastores. Me estoy quedando y conviviendo en la casa de los pastores, aparte de que es una protección mía porque le estoy dando cuenta a gente por 24 horas al día, cuenta de mi vida. Pero también me da a mí la capacidad de poder relacionarme, de poder convivir, de poder desarrollar amistades, desarrollar conexiones y hasta aún poder ayudar en alguna problemática que puede haber. Pero Pablo nos demuestra aquí un pensamiento muy diferente. Un pensamiento que no está basado en una gloria, una potencia, un beneficio desmedido apostólico, sino lo que vemos nosotros desde el versículo 11 al 13, vemos literalmente de que el apóstol tiene que, en cierta forma, tomar, por protección de la obra, tiene que tomar los golpes del mundo. Por asumir una responsabilidad de ser la imagen y el marco del ataque, marco de la problemática que puede haber. Miren, entre más grande tiene uno el nivel ministerial, más enfoque uno tiene de problemas, porque la gente lo va a ver a uno como el problema, la gente lo va a acusar a uno del problema. Yo he tenido casos donde iglesias
me recuerdo un caso donde una iglesia, el pastor estaba platicando con el pastor y me dijo, mira, he analizado cuál es la problemática, por qué no estamos creciendo. He visto todo lo logístico, he visto lo interno, he visto todo el proceso y no estamos creciendo. Y he llegado a creer de que el problema eres tú. No estoy creciendo porque tú tienes el problema, tú eres el problema. Tú eres nuestra cobertura y como tú eres nuestra cobertura, tú tienes el problema. Hay algo en tu vida que está interfiriendo para que nosotros no crezcamos. Y uno tiene que entender de que ese es parte del precio de un liderazgo. No solamente a nivel pastoral, donde la gente va a venir y nos va a culpar a nosotros de sus problemas, sino también a nivel apostólico. Y entonces Pablo dice, este es el precio. Yo me metí a esto, respondí a un llamado, respondí a un encargo de parte de Dios, respondí a un ministerio, le dije sí al Señor, ahora debo de entender cuál es el precio por qué pagar. ¿Estoy dispuesto a pagar, sí o no? Versículo 14 y el versículo 15 es el final. Dice, no escribo esto para avergonzaros, mas amonestaros como a mis hijos amados. Imagínense, Pablo le estaba hablando a hijos. Versículo 15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tenéis muchos padres. Que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Y entonces hemos entendido de que la paternidad en el ministerio es singular en ese sentido. Creo que es importante que cada uno de nosotros podamos honrar a nuestros padres en el ministerio. Yo no asumo de que todos ustedes y yo tenemos esa relación, sino creo de que dentro de nuestro ministerio, una vez alguien me preguntó y me hizo una pregunta muy intrigante. Me dijo, ¿cómo es que usted puede manejar toda la obra? ¿Cómo es que la obra se puede manejar en los confines? Porque, digamos, hay áreas, por ejemplo, en Brasil. Hay áreas de Brasil en el Amazonas donde hay que andar en lancha 3 días para llegar a una iglesia. 3 días en el Amazonas. Y yo reconozco de que para mí sería imposible. Sería sacrificar 8 o 10 días por ir a una sola iglesia. Y entonces la respuesta que yo le tuve a esta persona fue, es que el concepto es este. Mi objetivo como líder de este ministerio es de que todo pastor tenga a alguien que reconoce en su vida, alguien que tiene influencia en su vida. Y entonces aquí miro a algunos de ustedes, que ustedes tienen a alguien sobre sus vidas, que yo esperaría que ustedes tuvieran la sensibilidad y la sensatez de permitir que esa persona pueda hablar a su vida. Y para mí esa es verdadera autoridad. Si yo tengo a alguien que tiene influencia en mi vida, estoy sometido a autoridad. Y entonces, de mí a ese pastor que está en las Amazonas puede haber 3 filtros, 4 filtros, 5 filtros. Pueden haber 5 diferentes personas entre el pastor de Amazonas conmigo. Pero eso no significa de que yo no tengo nada que ver, significa de que hay orden. Porque hay alguien que nos está dando cierto nivel de paternidad. Y creo que es importante que nosotros, que comience con nosotros. Pablo le está hablando al corazón a estas personas y le dice, miren, usted tiene que definir quién es el que va a influenciar su vida. ¿Quién es verdaderamente su padre en el ministerio? Porque no podemos nosotros pensar de que podemos tener 10,000 años o 10,000 padres. Y Pablo dice, yo fui el que me sacrifiqué, yo fui el que me entregué, yo fui el que di todo, di el pellejo, di la sangre, di el sudor por ustedes. Y entonces Pablo no solamente está hablando acerca del corazón de un apóstol, sino también está hablándole directamente a un hijo y lo está retando.
Ahí dice, no es para avergonzaros, sino para amonestaros. Para amonestar a que verdaderamente cada uno de nosotros podamos nosotros contemplar qué es realmente lo que está pasando. Ahora, aquí es donde entramos en las notas para poder avanzar hoy y tratar de terminar hoy. El apóstol realmente es un verdadero padre. Y aquí es donde ha habido un abuso, lo que llamamos nosotros el apostolitis, ¿verdad? Donde nosotros hacemos una diferencia entre la posición y la función. Miren, a mí no me importa cómo me quiera usted llamar a mí. Yo creo de que yo le he dado la libertad a todos a poder tratarme personalmente. A mí no me importa si usted me llama Darío, usted, apóstol, pastor. A mí no me importa cómo me llama. Y yo digo, los títulos no tienen una verdadera importancia. Lo verdaderamente valioso que todos nosotros llevamos es nuestra función. Pero muchos queremos la posición, queremos el reconocimiento, queremos el título sin tener la función. Lo más valioso que yo tengo en el ministerio es una función. Quíteme todo lo demás. Y yo le puedo decir esto, yo podría perder todo. Todito lo que yo tengo en el ministerio, y no estoy profetizando eso, sino sencillamente estoy haciendo una declaración con el corazón abierto. Yo podría perderlo todo, pero mientras que siga siendo apóstol en el corazón, siempre voy a estar procreando, porque es parte de la naturaleza de un apóstol. Y yo le puedo garantizar, hasta yo mismo, miren, dentro de Gracia Internacional hemos reconocido a algunas personas apostólicamente, que creo de que en su función, en el momento en el cual ellos estaban funcionando apostólicamente. Pero en el proceso del cambio, en la situación que se pudo haber dado, que experimentó la persona, perdió el norte. Eso ya no tiene nada que ver conmigo, sino tiene que ver con la misma persona. Tuvimos un caso de un apóstol que habíamos nosotros lanzado a los confines de la tierra y por alguna razón, no por alguna, sino por una razón médica, tuvimos que hacerlo regresar al lugar de donde salió. Y cuando regresó, nos sentamos con esa persona, le dijimos, ¿qué puede suceder ahora en esta etapa? ¿Qué es lo que hay ahora en esta nueva etapa? Después de que él se recuperó, después de que él cruzó todo un proceso médico, nos sentamos con él y le ofrecimos varias alternativas. Le dijimos, mira, tenemos esta iglesia en tal y tal lugar, o tú te puedes ir a tal y tal lugar a sembrar iglesia. Y el hecho de tener el título apostólico lo estancó. Porque él quería, porque ya no podía regresar, porque ya la familia estaba cansadísima de todo el proceso de sacrificio que ellos habían vivido en los confines de la tierra. Y nosotros le ofrecimos el poder apoyarlo, sea el pastorear una iglesia que estaba abierta para ser pastoreada o el sembrar una iglesia nueva, pero él no quiso aceptar nada. Porque él sentía de que el título apostólico le estaba obligando a que él pudiera recuperar todo. No estoy hablando de regresar a su nación, sino que teníamos que hacer un trueque, aquello por esto, y entregarle ya las cosas hechas y no quiso. Literalmente renunció de la obra, salió de la obra, hoy no tiene nada. Y el problema no soy yo. El problema es de que el perro sigue siendo perro donde quiera que está. El gato sigue siendo gato donde quiera que está. Si Dios nos dio un llamado apostólico y perdemos todo, eso no cambia lo que nosotros somos. Y yo le puedo decir esto y lo miro a cada uno de ustedes directamente y quiero que entiendan esto.
De tiempo en tiempo uno tiene que entregarlo todo. Yo he entregado todo ya varias veces. Cuando salí de Guatemala, entregué todo. Llegó un momento aquí en Houston donde yo lo entregué todo para comenzar en cero. Miren, mi ministerio no cambió. ¿Por qué? Porque el tigre tiene sus rayas, no importa dónde está. La cebra también tiene sus rayas donde quiera que está. No cambian esas rayas simplemente porque cambia de jungla. Y nosotros tenemos que entender, esa función no debe de cambiar, porque eso es parte de lo que el Señor nos ha entregado apostólicamente. Segundo, muchos andan buscando títulos y reconocimiento. Y en la búsqueda de eso pierden verdaderamente el entendimiento del llamado del Señor. Porque yo prefiero ser un mal yo que un bueno otro. Mi éxito no depende de un título, mi éxito depende de que yo pueda cumplir con lo que el Señor me ha llamado a mí a hacer. Y donde quiera que yo esté, si estoy cumpliendo lo que el Señor me llamó a hacer, voy a tener éxito. Creo que es bien importante. Tercero, hay una búsqueda de beneficios. Miren, regreso a aquel amigo que le conté que falleció durante el COVID. Él se expandió muchísimo. Adoptó iglesias por todo el mundo. Estoy hablando de que en un lapso de 5, 6, 7, 8 años, él creció, vamos a decir, adoptó 150 iglesias. El problema que él enfrentó, y perdone que lo exponga a él desde esta manera, pero creo que es un aprendizaje también. En medio del COVID, estoy hablando de agosto del 2020, en medio del COVID él me llama y me dice, mira, estoy mal económicamente. Estoy mal, me estoy muriendo de hambre. ¿Por qué no me mandas algo? Una ofrenda. Y él naturalmente quiso manipularme por varias formas. Me dijo, mira, estás viviendo en Estados Unidos. Me usó otros ejemplos que no valen la pena mencionar aquí. Y yo, la Biblia dice, el que te pide, dale. Entonces yo agarré de lo que tenía y le mandé una ofrenda. La cosa es esta. ¿Cómo puede ser que un hombre que tuvo, yo no sé cuántas, calculemos, 200 iglesias bajo cobertura, se estaba muriendo de hambre? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso cuando para mí el 2020, quiero que lo sepan, parte de mis ingresos personales son los viajes? Cuando voy a predicar a un lugar, me dan una ofrenda. Cuando predico en una iglesia, me dan una ofrenda. Eso es parte de mi ingreso. Y yo no pude hacer nada de eso. Yo no pude viajar ese año. Y yo diría de que eso sería tal vez un 40% de mi ingreso. Pero oiga bien, mis hijos no me desampararon. Mis verdaderos hijos caminaron conmigo. Ninguno de ellos me desamparó. Y entonces cuando me pregunto en esto, si yo estoy queriendo volverme apóstol para poder tener beneficios, no estoy estableciendo verdaderos hijos. Porque el hijo no abandona a su padre. El hijo cuida al padre. Y dentro de nuestra cultura latinoamericana entendemos este concepto. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, muchos de los pastores que yo conozco están mandándole a sus padres en lo natural ofrendas mensuales para sustentar, para poder aportar. Y yo creo que es lo mismo que pasa en América Latina. No olvidamos una paternidad, no olvidamos quiénes son verdaderamente nuestros padres. Y entonces cuando mi búsqueda apostólica es tener un beneficio económico, y ese es el único objetivo fundamental en mi pensamiento, creo
que a la larga vamos a encontrar de que realmente no tenemos hijos. Tenemos iglesias, tenemos pastores, pero no tenemos hijos. Y por eso creo que es tan importante que nosotros podamos entender eso. La cuarta cosa. Esto no es una situación sencillamente, vamos a decir, apostólica. Es la parte de la naturaleza humana. El querer esto es alcanzar posición, reconocimiento, beneficio, es una naturaleza humana. Y uno tendría que pensar qué es lo que está pasando con gente espiritual. Y tal vez hay un dicho en inglés que le estamos predicando al coro, porque es gente entendida. Le estoy predicando a gente que tiene entendimiento. Pero creo que es bien importante que comprendamos de que tal vez uno de los mensajes más importantes que yo aprendí en mi propia vida. Prediqué un mensaje que hasta ahora, después de 37, 38 años, todavía me recuerdo ese mensaje, porque a mí me impactó tanto. Y yo me recuerdo el título del mensaje que prediqué, lo llamé La practicalidad de la espiritualidad. La practicalidad de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque tú dices que eres espiritual, muéstrame tu espiritualidad por tu humildad, tu sujeción, tu fidelidad. No porque tengas dones y prediques o cantes o profetices. Eso no te hace espiritual. Lo espiritual es la practicalidad. Muéstrame tu fidelidad, tu constancia, tu humildad, tu sujeción. Esas son áreas prácticas de una verdadera espiritualidad. Y creo que la problemática humana sigue siendo la misma. Tenemos hombres y mujeres que tienen 40, 50 años de ministerio, pero todavía están actuando carnalmente. Y eso para mí es la problemática que vamos a encontrar nosotros y no la podemos excusar. Cuando nosotros, digamos, en el caso mío, cuando alguien viene a insultar los ministerios apostólicos, cuando la gente viene a insultar los ministerios apostólicos, yo tengo que bajar la cabeza y darles, decir, lamentablemente así es. Ustedes tienen toda la razón. Esto pasa, pero tampoco vamos a tirar lo bueno porque hay malo también. No podemos deshacernos de lo bueno porque hay cosas malas que la gente está haciendo por abuso. Ahora, sigamos adelante. Lamentablemente tenemos nosotros también que tenemos que entender de que hay un estatus que se da. Y creo de que aquí en 1 Corintios 9, versículo 19 al 22, encontramos nosotros algo que creo que es bien importante. Lo llamo en una forma de definición, el espíritu de un verdadero padre. El espíritu de un verdadero padre, porque Pablo aquí comienza el versículo 19 y dice, porque aunque soy libre de todos y de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible, a los judíos me he hecho judío para ganar a los judíos y los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley como sin ley, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que por todos medios salve a alguno. Y lo que Pablo nos está demostrando es un sacrificio por los suyos y un verdadero siervo. La actitud de servicio. Porque creo que es bien importante en este concepto. Oiga, tal vez mi sencilla declaración de esto. ¿Quién se va a hacer a quién? ¿Estamos esperando de que los hijos se hagan a nosotros o que nosotros nos hagamos a los hijos? Porque si yo estoy, por ejemplo, en la casa de Jorge, estoy ministrando en la iglesia de Jorge, ¿quién es la autoridad ahí? No soy yo. En esa casa hay una autoridad, en esa casa hay un padre, en esa casa hay un líder. Y yo, desde el momento que entro, tengo que honrar la paternidad que hay en esa casa. Y yo practico eso en mi propia familia. Porque me recuerdo hace como un año y medio,
tuvimos el Día de Acción de Gracias en la casa de mi hijo. Y todos llevamos comida para poder celebrar el Día de Acción de Gracias. Y yo, que soy el patriarca de esta familia, la casa es de él y yo permití que él se sentara a la cabeza de la mesa. Y que él fuera el que diera gracias y que él fuera el que cortara el pavo, como podríamos nosotros hacer el paralelismo, ¿verdad? Los derechos de la cabeza de esa casa tiene ese derecho de cortar el pavo. Y es lo mismo. Pablo está diciendo eso exactamente aquí. Él está diciendo, yo me estoy haciendo lo que yo tengo que hacerme para poder cumplir el llamado que Dios me ha dado. Y entonces vengo yo, al estar en alguna iglesia, yo vengo a apoyar al pastor y a levantar al pastor y a levantar la imagen y el honor pastoral. No vengo a imponer lo mío, sino vengo a respaldar y apoyar. Y yo le puedo decir, con los cientos y cientos y cientos de iglesias a donde he estado, hay muchísimas cosas que no me agradan de iglesias. Encuentro cositas que para mí son de disgusto o son de mal gusto o de desagrado, pero yo me las trago, porque al fin y al cabo, eso no me concierne a mí. Esas son cosas del pastor. Si él usa colores equivocados o cantos equivocados o formas equivocadas, es cosa de él. Él es el que tiene que dar cuenta de esa vida. Sigamos adelante. El apóstol tiene tiene este derecho y nosotros no lo podemos justificar porque la Biblia claramente estipula y sé de que el concepto del diezmo es un concepto que en el mundo todos andan buscando razones para excusar el diezmo. Muchos hablan de que el diezmo es del Antiguo Testamento, muchos hablan de que los pastores son gente que solo de dinero quieren hablar porque solo les interesa el dinero, ¿verdad? No sé si ustedes se recuerdan de esa historia, ¿verdad? De que un niño de menos de un año se había tragado una moneda, ¿verdad? Y tenía la moneda tragada en la garganta, ¿verdad? Y entonces va con el padre, lo lleva con el doctor y el doctor tratando de sacar esa moneda, no, le dice, no puedo sacarla, ¿por qué no lo lleva con el pastor? Y el padre mira al doctor y le dice, pero ¿por qué con el pastor? Y dice, es que el pastor sí sabe sacar dinero. Y entonces hemos sido juzgados por un pensamiento desmedido. Pero la palabra de Dios nos ha dado no solamente el derecho, sino nos ha dado el honor de poder vivir del ministerio. Porque creo que aquí hay algo bien importante. Oiga bien lo que le voy a decir. El pastor que recibe un ingreso de su congregación no solamente está siendo de canal de bendición a su congregación, de prosperidad a su congregación, porque al recibirlo está declarando bendición, sencillamente con eso a su congregación. Cuando nosotros trabajamos con un proceso muy misionero, algunos de ustedes no conocen esa parte de la historia, pero mis abuelos entraron al ministerio en el año 35, hace 90 años, literalmente, y hasta que Cindy y yo tomamos el cargo del ministerio en el año 95, hace 30 años, nosotros veníamos trabajando con un enfoque totalmente misionero. Cada pastor que tenía una necesidad recibía dinero, recibía una ofrenda mensual, pero la ofrenda no era ni suficiente para vivir porque no podíamos darle a todos los pastores lo suficiente para vivir. Era sencillamente un fundamento. Y, y equivocadamente le digo esto, equivocadamente mi abuelo y mi padre se preocuparon mucho por los pastores. Equivocadamente lo estoy hablando. Porque ellos venían y le decían, esto es para que tú te apoyes, tú te
tengas dinerito para tu comida, para poder tener para ti. Y que la iglesia pague su alquiler. Y yo comprendí algo bien diferente. Yo comprendí de que para mí, como ministerio, Gracia Internacional, era mejor que nosotros pagáramos el alquiler y que la iglesia fuera responsable de su pastor. Porque cuando la iglesia suple a su pastor, es como los creyentes que suplen la necesidad de su casa. Hay una bendición. Porque en la congregación que abandona y mantiene a sus pastores con salario de medio muertos, no tiene bendición. Y entonces es importante que digamos, esto fue algo vivido, algo experimentado, algo que yo vi. Y entonces cuando abríamos nosotros un campo o cuando había necesidad, nosotros estábamos más dispuestos en ese entonces a apoyar el alquiler de un lugar y decirle al pastor, tú necesitas desarrollar a tu gente para que ellos puedan aportar para que tú te puedas sostener, porque ahí está la bendición. Es más importante que la congregación sostenga a su pastor a que pague un alquiler. Y hay un honor. Y creo que eso es lo que Pablo nos está hablando. Ahí en 1 Corintios 9:7 nos está diciendo claramente de que no hay nada malo. En el versículo 10 habla de que el mismo buey tiene el derecho de comer de la viña, de la tierra. Nosotros tenemos el derecho de comer de la viña. No tenemos que excusarlo, no tenemos que justificarlo, no tenemos que sentirnos mal en ninguna cosa como esa, porque es parte del proceso de la bendición de Dios. Y muchos pastores y hasta aún apóstoles quieren pretender ser espirituales al no hablar el proceso económico o dar la oportunidad. Por eso los que me conocen a mí, los que están bajo, digamos, bajo mi paternidad directa, saben de que todo diezmo que es enviado, del cual yo soy administrador de ese diezmo, que no necesariamente es para mi sostén, sino yo lo recibo y lo manejo y administro eso, toda persona que manda un diezmo recibe una bendición. Yo le mando una bendición. Porque creo que es importante de que haya una bendición. Recordemos, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y digamos, me recuerdo en Chile había un pastor que literalmente, si hay, ¿cómo le podría poner esto? Imagínense, yo he tenido varios casos apostólicos donde la gente dice que se enamora de mí. Estuve predicando en Puebla y había un pastor ahí que estaba de visita y yo predicando en la casa de una congregación que estaba bajo cobertura de nosotros y estaba un predicador, un pastor invitado. Y cuando terminé de predicar, el pastor se me acerca y me dice, me quedé enamorado de ti. No estamos hablando de un enamoramiento romántico, estamos hablando de un enamoramiento ministerial. Y en Chile, este pastor se enamoró, quería una relación profunda conmigo, pero estaba herido, porque él había estado bajo la cobertura de un apóstol en Venezuela y el hombre fue fiel, fiel con sus diezmos. Y durante los años que estuvo bajo esa cobertura, fielmente mandó los diezmos, pero este apóstol descarado ni le mandaba una nota por WhatsApp que decía recibido, ni la palabra recibido le mandaba, mucho menos una llamada, mucho menos una bendición, mucho menos una relación. Años de estar mandando fielmente el diezmo sin recibir una sola nota.
Y por eso, hasta que él falleció, porque él murió durante el tiempo del COVID, pero no de COVID, sino él murió de un cáncer. Hasta que él murió, nunca pudimos afirmar la relación apostólica, porque estaba tan herido por esta situación que se había dado. Y es porque, de un lado, yo siento, hay gente apostólica que dice, no descaradamente dicen es un derecho, pero hay otros que lo miran como tratando de excusar el otro lado de la moneda. Ahora, quiero que rápidamente veamos, para poder terminar hoy en tiempo, cuál es el verdadero éxito de un padre, en lo natural y en lo espiritual. Miren, Pablo nos dice ahí en 2 Corintios 12, Pablo nos define una declaración muy importante en la segunda parte. Dice, no busco lo que es vuestro, sino a vosotros. Porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para los padres, sino los padres los que atesoran para los hijos. El éxito de un padre no está en lo que alcanza. Un padre puede ser empresario. Un padre puede ser negociante. Un padre puede ser un hombre que en la tierra y el mundo, afuera en la calle, tenga un éxito rotundo. Pero el éxito de un padre no está en el éxito afuera. El éxito de un padre está en su casa. Y el éxito solo se puede medir en esto. Oiga bien, que nuestros hijos lleguen a ser mejores que nosotros. Y nosotros que estamos trabajando en el ministerio, creando hijos en el ministerio, nuestra meta debe de ser de vehículo, ser de ayuda, empoderar a la gente para que llegue a ser mejores que nosotros. Por eso, si usted me pregunta qué instrumento, qué cosa define el ministerio apostólico, yo le diría una escalera. Porque el valor de la escalera no está en lo que es, sino el hecho de que permite que alguien suba a nuevas alturas. Y por eso, tal vez en una forma equivocada, lo digo, el apóstol debe de permitir que la gente se monte sobre ellos, ser usado por su gente, de ser usado. Por ejemplo, yo conozco apóstoles que no comparten sus notas con nadie. Uno llama a estos apóstoles y uno le dice, mire, usted tiene tal vez tal y tal nota sobre tal y tal tema. No, es que yo no comparto mis notas, esas son mías. Usted tiene que estudiar las suyas. Pero en el caso mío, ahorita, déjeme comparar esto. Yo tengo un pick-up, como lo dicen los mexicanos, una camioneta, Toyota Tacoma, 4 puertas. La he tenido por 10 años, ya tiene casi 380,000 kilómetros recorridos. Y es la mía, esa es la mía. Pero mi hija, una de mis hijas perdió su vehículo y está en el proceso de comprar otra. Y yo se lo he prestado. Por varios meses ella ha estado usando mi vehículo y yo he estado sin vehículo. Le pregunto, ¿qué hace un padre cuando un hijo tiene una necesidad? Un verdadero padre se sacrifica para que sus hijos tengan lo que necesitan. Y
Yo le puedo decir a usted que durante estas semanas que ella ha estado usando mi vehículo, sí me ha hecho falta, pero me ha acomodado, me ha ajustado, no me ha causado dolor ni frustración, porque al fin y al cabo lo que tengo es lo que doy. Y creo que ese es un enfoque apostólico muy, muy importante en nuestra propia vida, ¿verdad? Porque somos sencillamente usados por otros. Segundo, un padre se invierte en la vida y la formación de sus hijos. Pablo lo dice ahí en 2 Tesalonicenses 2:11, dice, así como sabéis de qué manera os exhortábamos y alentábamos y implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos. ¿Cuántas veces un padre ha dicho, es que tengo el corazón en la mano? Les hemos hablado al corazón a nuestros hijos, les hemos hablado con el corazón en la mano, ¿verdad? Es exactamente lo que vemos nosotros en este padre apostólico Pablo, de cómo él en una crisis, él mismo se está sacrificando ahí. Tercero, el éxito de un padre está en el hecho, como ya lo dije, de que verdaderamente alcance a ser mucho mejor. Estamos nosotros permitiendo que nuestros hijos puedan lograr hacer mejores que nosotros. Ahora, quiero enfocarme el resto del tiempo juntos en que hablemos acerca de varios errores, porque en esencia nosotros podemos tener todos los ingredientes, podemos ser los mejores predicadores, los mejores administradores, podemos tener la mejor visión del mundo, pero el estilo con que nosotros trabajamos muchas veces determina el error. Dentro de nuestro contexto, de nuestro idioma, está la palabra paternal y paternalismo. Paternidad y paternalismo. Dos cosas que parecen que son lo mismo, pero son totalmente en una forma contraria, totalmente diferente. Porque de un lado tenemos paternidad y del otro lado tenemos paternalismo. El paternalismo es una copia vulgar de una verdadera paternidad. Es darle a un hijo una relación enfermiza en vez de sana. En inglés, hay un dicho que traducido significa esto. Dicen problemas de papá. En inglés lo llaman daddy issues. Y la realidad, seamos honestos, el 90% de los hombres tienen problemas con papá. La realidad de la vida. Todos tuvimos malos padres, todos tuvimos padres imperfectos. Y creo de que hay un estilo de paternidad que está equivocado, que lo llamamos nosotros paternalismo. Y mucho tiene que ver con esto. Aquí está lo que Pablo dijo ahí en 2 Corintios, que creo que es bien importante recordarlo aquí, de que es el padre el que atesora para los hijos y no los hijos para los padres. ¿Qué significa? El enfoque de la relación, ¿en dónde está? ¿Estoy enfocando la relación en mí o estoy enfocando la relación en los demás? ¿Cuál es el foco de la relación? Miren, yo reconozco de que en lo natural el matrimonio es más importante que los hijos. En nuestro contexto latinoamericano es muchas veces al revés. Sacrificamos el matrimonio por los hijos. Especialmente esto lo vemos nosotros en muchas madres. Madres que viven para los hijos y abandonan a los padres, a los esposos. Estoy hablando a nivel físico, emocional, espiritual y todo el contexto. Y por eso cuando ya los hijos salen de casa, la pareja se mira a los ojos y se pregunta, ¿usted quién es? Porque no te conozco. Porque no ha habido la relación donde el matrimonio es el centro, el corazón de la familia. Pero en el ministerio,
Nosotros no tenemos matrimonio. En el ministerio es padre a hijos, paternidad a hijos. Y entonces la pregunta es, ¿quién es el centro de la relación? En muchos ministerios encontramos nosotros de que los ministerios se vuelven el enfoque. Miren algo tan sencillo, algo tan sencillo. Voy a exagerar en esta comparación o este ejemplo. El pastor se para delante de Dios y tratando de ser espiritual le dice, Señor, gracias. Te doy gracias, Señor, de que me has dado a todo este pueblo para que yo pueda cumplir mi llamado y mi visión. Señor, me has dado a estos cientos de personas con talentos y habilidades para que yo cumpla mi visión. Y entonces ese tipo de pensamiento es un pensamiento centralizado en el ministro, cuando debería ser al revés. Nosotros, recuerde, somos el don que Dios le ha dado al pueblo. Subiendo a lo alto dio ¿qué? Dones a los hombres. Nosotros los 5 ministerios somos ese don que Dios le ha dado porque nuestro único propósito es de que la gente se convierta en lo que Dios ha llamado que ellos sean. Yo no fui llamado a ser grande y Dios me dio cientos de personas para que yo fuera grande. Dios me hizo lo que yo soy para que otros sean grandes. Mi éxito está en eso. Y me parece tan peculiar que quiero invitarlo ahí. Le voy a predicar por un segundito. Un segundo, le prometo. Aquí en Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal de Jesucristo. Déjeme tratar de buscarlo aquí. Note usted, por ejemplo, Juan capítulo 17, versículo 19. ¿Qué dice la versión del 60? Déjeme buscarla porque yo tengo la versión antigua aquí. Pero la versión del 60 me parece bien peculiar aquí, bien interesante. Juan 17. Sí. Mire, aquí lo que dice Pablo. Y yo por ellos me santifico. Yo por ellos me santifico. Voy a cambiar de versión aquí. Versículo dice, por ello yo me santifico a mí mismo. Ahora, sigamos adelante. No es del versículo 22. Dice, y yo la gloria que me diste, se las he dado. ¿Qué es lo que Jesucristo está diciendo aquí? Óigame bien. Jesucristo está diciendo, mi gloria no es lo que yo puedo hacer, sino mi gloria es lo que ellos van a poder hacer. Porque yo puedo colgar en la cruz, yo puedo morir por el mundo, pero si no los he empoderado a ellos y no los he capacitado y no los he enviado, con la cruz se acaba todo. No sé si me entendió. El propósito de la cruz fue para llevar el evangelio y la salvación al mundo, pero Jesucristo terminó en la cruz y ese fue el momento cuando sus discípulos comenzaron. Y entonces ellos tenían que tener éxito para que Jesucristo fuera glorificado. Era en ellos que Jesucristo era glorificado. Por eso, en ellos Jesucristo fue glorificado. No en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, sino en el hecho de que Él les capacitó, los empoderó y los envió. Y cuando ellos tenían éxito, Jesucristo tenía éxito. Ahora, óigame bien, esta es la enseñanza de Jesucristo. Ahora, imagínense en el ministerio apostólico. Usted puede tener una iglesia fantástica,
Por ejemplo, aquí hay varios de ustedes que yo miro en este grupo que tienen un trabajo excepcional. Que miren, yo me quito el sombrero que tengo imaginario hoy ante ustedes. Ustedes hacen un trabajo excepcional. Ustedes son para mí gente de tremendo éxito, pero no es lo que ustedes hacen. El mundo, Darío, los podría considerar de éxito a ustedes, pero al fin y al cabo, el verdadero éxito es lo que ustedes han permitido y han empoderado a otros para que ellos logren. Ahí está el verdadero éxito que va a permanecer. Y entonces, creo que es importante el llegar a ese punto, ¿verdad? Importante de que nosotros comprendamos de que somos responsables de empoderar a otros para que otros logren lo que el Señor los ha llamado a hacer. Y ese es el problema con el paternalismo. El paternalismo se enfoca en sí mismo. Yo quiero tener éxito, yo quiero que la gente cumpla mi visión y no niego de que en la iglesia solo puede haber una visión. No niego el hecho de que la iglesia tiene que caminar con un objetivo. Pero muchos pastores viven una vida tan centralizada alrededor de ellos de que sienten de que todos simplemente son peones en su juego de ajedrez. Y que ellos son el rey y su esposa es la reina. Y no es así. Nuestro enfoque tiene que ser diferente. Y creo de que nosotros tenemos que empezar a entender eso. Segundo, el paternalismo crea una codependencia. Y yo sé que ese es un término muy psicológico, pero la codependencia es esta. Y a veces hemos romantizado la codependencia, porque a toda mujer le encanta de que el marido le diga palabras codependientes. Por ejemplo, hay una palabra codependiente: no puedo vivir sin ti. Qué romántico que el esposo le diga a la esposa: no puedo vivir sin ti, mi amor. Qué romántico eso. Pero la verdad, ¿qué pasa con algunas parejas codependientes? Se murió el esposo y a los 2 meses se muere la esposa, o viceversa. Se murió la esposa y a los 2 meses se murió el esposo porque ya no tiene nada para qué vivir. Cuando el Señor nos ha dado a nosotros la capacidad de caminar en salud, donde nosotros lo que tenemos en una relación es una relación tan sana que nos encanta lo que hacemos por la persona, pero podríamos vivir sin la persona. Porque mi valor y mi salud no está en tener a la persona en mi vida. No sé si comprenden lo que le digo. ¿Y qué creamos nosotros dentro del ministerio? Creamos nosotros mucha falsedad de tal forma que hacemos a la gente dependiente de nosotros. La gente no puede hacer nada si no lo recibe de parte de nosotros como autorización. Hay una codependencia. Y eso nos lleva a estancar a la gente, dependiente de ellos. Por eso yo en sus notas le entregué un diagrama que quisiera que usted lo leyera más tarde. Las contradicciones que hay entre paternidad y paternalismo. Y digamos, por ejemplo, el primero, paternidad, yo estoy interesado en lo que la persona es. Paternalismo, lo que la persona hace. Y sabe qué, solo este punto es una caja de Pandora en la iglesia cristiana. Porque en la iglesia moderna nos interesa la gente con dones. Porque ¿qué es lo que puede aportar a la iglesia? Y llega, y lo he visto en docenas y docenas de iglesias, donde aceptamos la mediocridad espiritual, aceptamos el pecado en la gente que es talentosa, porque nos interesa lo que hacen y no lo que son. Mientras que la verdadera paternidad está interesada en la persona
en su salud y su desarrollo personal y no lo que hace. Y creo que es bien importante ver cada una de estas cosas dentro del marco de la paternidad y empezar a preguntarnos, ¿en dónde estoy fallando? Y termino con este último punto, la paternidad. La paternidad. La paternidad es empoderar y llevar a nuestros hijos al destino que Dios les ha dado, con sus propios sueños. Miren, hay varios de ustedes que tienen hijos que se parecen tanto a ustedes que ustedes no los pueden negar. Y la paternidad tiene ese beneficio, tiene esa realidad, que los hijos se parecen al tata. El papá es feo y los hijos son feos también. Pero en lo espiritual, nosotros tenemos que entender de que estamos transmitiendo un ADN, estamos transmitiendo vamos a decir, un estilo. Y hay veces de que los hijos se levantan y hacen las mismas muecas que uno cuando uno predica, ¿verdad? Hacen los mismos gestos que uno cuando uno predica. Pero mi enfoque es de que cada uno de mis hijos pueda seguir el plan y el propósito de Dios y no el mío. Una vez un pastor se me acercó equivocadamente y me preguntó y me dijo, ¿qué visión tienes tú para mí? Y yo le dije, perdona, estás equivocado. Porque el que tiene que tener visión para sí mismo eres tú. Yo te puedo ayudar con consejo, te puedo ayudar con ideas, te puedo ayudar con arreglar problemas, te puedo dar alternativas, pero Dios es el que te tiene que dar la visión. Y aquí viene la equivocación de mucha gente, porque mi propósito no es de que cada uno de ustedes refleje o sea un mini yo o un mini su autoridad, sino que ustedes puedan cumplir el llamado que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Segundo, los padres viven y trabajan para los hijos. En nuestra cultura latinoamericana decimos de que el hijo trae el pan debajo del brazo. Y sí le puedo decir, hay beneficios. Hay un beneficio de lo que el hijo le da a un padre. Por ejemplo, yo ahora estoy viviendo una de las áreas de beneficio y esa es de que mis hijos me están dando nietos. Y hay un gozo fantástico del beneficio que nuestros hijos nos están dando al darnos nietos. Pero todavía no es tiempo para que mis hijos me sostengan. No es tiempo que mis hijos estén aportándome económicamente. Podría llegar el momento que eso pase, pero en lo natural, yo todavía tengo la fuerza, la capacidad, la destreza de poder continuar cumpliendo con la labor que el Señor me ha encomendado. Y tengo la capacidad de poder, con todo lo que hago, suplir las necesidades de mi casa. Mis hijos no necesitan hacer eso, pero podría llegar el momento que sí, que eso pudiera ocurrir. Y tercero, ningún padre debe de buscar su identidad en sus hijos. Y aquí está el problema en muchas personas. No solamente en lo natural, sino en lo espiritual. El hijo se porta mal, yo me siento que fui mal padre. El hijo tiene éxito, entonces yo me siento que tengo éxito. Mi identidad no está en mis hijos, sino la labor que Dios me ha dado es de que mis hijos puedan recibir salud a través de una identidad correcta, sana que yo le voy a dar. Que mis hijos puedan entender que creo en ellos,
que no los voy a restringir, que voy a ser el fan más grande de ellos. Me voy a gozar cuando ellos crecen y tienen éxito, porque soy el mayor fan de ellos. Y que la identidad sea sana. No quiero darles una identidad falsa ni una identidad enfermiza, porque eso es el paternalismo. Sino quiero que ellos puedan crecer correctamente. El año pasado, una de mis hijas, tengo 4 hijos, como ustedes saben, 3 mujeres y un varón. Y tengo una hija que es muy introvertida, que ella preferiría quedarse en casa para sus vacaciones que viajar. Le ofrecerían dinero y todos los gastos pagados para ir a un viaje, preferiría quedarse en casa, porque así es ella, le encanta su casa. Pero ella ha viajado por todo el mundo. Ella le ha dado vuelta al mundo. Y se sentó conmigo y me dijo, papi, quiero darte gracias, porque el hecho de que tú creíste en mí me dio la capacidad de romper mis propias limitaciones y poder ir a donde normalmente yo no iría. Y creo de que hay cierta veracidad ahí en lo ministerial. Muchos de nosotros queremos tener a nuestros pollitos en nuestro nido para el resto de la vida. Y tenemos que entender de que eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que los tengamos en el nido por un tiempo y que los lancemos para que ellos puedan cumplir el llamado que el Señor les ha dado. Sí, podría ser que alguno se quede con nosotros toda una vida, pero tenemos que preparar a todos para que vayan, salgan. La preparación es la misma, capacitarlos para que ellos puedan cumplir cualquier llamado que Dios les ponga y así cumplir el llamado de Dios en su vida. Esa es una verdadera paternidad y un verdadero ministerio apostólico. Y hermanos, yo quiero parar aquí porque sé que hemos dicho mucho, pero preferiría que cada uno de ustedes pudiera comentar, hacer alguna pregunta acerca del tema hoy. No sé si alguno de ustedes tienen algo que quisiera mencionar. ¿Algún comentario? Sí, apóstol, en base a esto, como usted mencionaba, me llamó la atención el punto en el cual a veces nosotros pues tenemos hijos que son adolescentes, me refiero como padres biológicos, pero en lo espiritual, ¿cuál sería como una evidencia más notoria en alguien para poder ya formarlo como alguien adulto en el ministerio, digámoslo de esa manera, ¿verdad? Es lo que más o menos nos acontece a nosotros acá. Hay mucho liderazgo en la iglesia, pero ¿en qué momento uno no equivocarse para no dejarlos como adolescentes, Sí, sino que llevarlos a la otra etapa? creo que en lo natural como en lo espiritual, cierto nivel de responsabilidad lleva a esa madurez. La Biblia claramente nos dice ahí en Lucas que el que es fiel en lo poco será puesto sobre mucho. Y el que es fiel con lo ajeno tendrá lo propio. Y creo que cada una de esas 3 diferentes fidelidades tienen que ver con el ministerio. Porque la marca del que va a ser fiel en lo mucho es cuando es fiel en lo poco. Y acepta lo poco y no anda desvalorando lo poco por alcanzar algo que es mucho. Segundo, el que es fiel en lo poco es la base para subirlo a un nuevo nivel para que tenga mucho. Pero también ahí dice, el que es fiel con lo ajeno tendrá lo propio.
Y lo que nosotros tenemos que entender, digamos en este caso Josué tiene una iglesia multilocal, pero todo lo que ocurre dentro de la iglesia multilocal es responsabilidad pastoral. Desde servidores, limpieza, sonido, audio, alabanza, niños, jóvenes. Todo eso es una responsabilidad pastoral. Y entonces cuando Josué agarra a alguien y le dice, tú vas a estar encargado del área infantil y de las clases del área infantil, entonces esa persona agarra, lo toma como si fuera suyo, pero tiene un entendimiento. Este es un trabajo que le pertenece al pastor. No es mío, no es mi gloria ni mi honra. Este es un trabajo pastoral que le pertenece al pastor Josué. Y entonces cuando la persona toma eso y es fiel en entender que es representante de el pastorado en esa área, Dios lo va a levantar a algo mayor. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, en este caso, tus dos hijos que son adolescentes, ¿cómo los vamos a llevar a nuevo nivel? Empezando a delegarles, empezando a darles responsabilidad, especialmente en cosas pequeñas. Y lo bueno de esta nación de Estados Unidos, donde ustedes viven, es de que, digamos, ya a los 15, 16 años, ya los niños, ya los adolescentes ya pueden ir a trabajar también. Darles la oportunidad a crear nuevas experiencias, a darles oportunidad a romper algunos paradigmas, no ser tan, vamos a decir, no ser tan controladores en ciertas cosas, sino darles un poquito más de experiencias sin controlarlos tanto. Y así empezar poco a poco a que desarrollen sus capacidades. Estoy hablando en lo natural, pero también en lo espiritual. Y entonces creo de que en lo natural está eso, como en lo espiritual. Es el mismo paralelismo. Lo mismo que yo utilizaría en lo natural con hijos, en lo natural en la adolescencia, usaría yo en lo espiritual también. Darles y empezar a entregarles responsabilidades para que empiecen a manejarla. Lo interesante, digamos que alguien tenga un llamado pastoral. Para mí, la iglesia está compuesta de grupos pastorales. El grupo de servidores es un grupo pastoral. El líder debe de ser pastor de ese grupo. El área infantil, el líder del área infantil debe de pastorear a todos los que trabajan dentro del grupo. Y ahí hay grupos familiares o grupos de crecimiento que son pastorales también, y el líder puede desarrollarse. Ahí se le puede encomendar a que empiece a hacer su trabajo pastoral. Y ya cuando ya está caminando, ya se le puede expandir eso. Muchas gracias, muy bien, gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, buenos días, apóstol. Jorgito, bendiciones, cuéntame. Amén. Bueno, pues impresionado con la clase, con la enseñanza, pero dentro de nuestro caminar lo que más me impresiona es que muchos ministerios se enfocan más en el don que en el carácter, y eso no solamente se pierde el trabajo, sino que se le hace daño a muchas personas, y eso es muy común ahora, muy común, de que no nos enfocamos en la formación de la persona, sino solo en el don. Y por eso lo enfaticé tanto el día de hoy, porque, digamos, la paternidad se enfoca en el desarrollo de la persona. El paternalismo está sencillamente enfocado en lo que la persona puede hacer, el beneficio. Y ahí es donde quemamos a la gente, porque los estamos usando tanto para cumplir un propósito nuestro, que los quemamos y después sencillamente son descartables. Los quemamos, metemos a otro más. Está quemado, que se vaya. Y andamos básicamente estrenando cosas porque todo es desechable, incluyendo a la gente. Es un problemón que se da en muchas iglesias.
¿Algún otro comentario? Bueno, hermanos, bendigo sus vidas. La paz de Dios sobre cada uno de ustedes. Saben que están a una llamada a distancia si necesitan cualquier cosa. Menos dinero porque no tengo, pero cualquier cosa, por favor, siéntanse en libertad. Estoy para servirles. La paz de Dios. Los quiero a todos ustedes. Bendigo sus vidas. Que Dios los bendiga. Voy a subir este video en una cosa de horas y les mando la nota para que ustedes ya la tengan. Bendiciones. La paz de Dios. Bendiciones.